Buenos días, nos encontramos nuevamente y empezamos esta nueva semana reavivándonos juntos con la palabra del Señor. Continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos y antes de realizar nuestra primera oración, le vuelvo a recordar la misma invitación que le hice el día de ayer. Desde mañana hasta el día viernes, durante toda esta semana, a las 5 a.m., 5 de la madrugada, hora de Ecuador, hasta las 6, una hora en donde estaremos hablando acerca de hogar y familia. Una semana de restauración, una semana muy especial. Le animo, no se la pierda aquí en este mismo canal. Ahora, empecemos en oración. Oh Señor, Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva semana. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad de vida, de trabajo, porque nos regala, Señor, estos días para realizar toda nuestra obra. Que la hagamos, Señor, conforme a tu santa voluntad. Que pongamos nuestros planes en tus manos y que, Señor, ya no sean nuestros, sino tus planes para con nosotros. Ahora vamos a abrir tu palabra. Pedimos nos dé sabiduría, entendimiento, que tu Espíritu Santo trabaje poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así como ya lo estudiamos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, ahora Marcos también da más detalles acerca de esa entrada triunfal. El Señor entrando sobre un pollino, no como los reyes de la época que lo hacían sobre un corcel, sino de una manera humilde. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño, el Rey de todo el universo, entra montado sobre aquel pollino, y como lo mencionó Mateo en su Evangelio, para que se cumpla lo que mencionó el profeta. Los que lo rodeaban gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. Pensaban nuevamente en un reino así como 1000 años atrás, cuando David reinó, esa nación poderosa que empezó a conquistar a todas las naciones vecinas. Pero este rey no liberaría del yugo romano ni de las naciones vecinas. Este rey liberaría del pecado. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En aquel día el Señor se estaba dirigiendo al templo, y mientras iba al templo, vio a esta higuera llena de hojas. La Biblia de Andrews nos dice en su pie de página:
Esto no se trata de un arrebato de ira de Jesús, sino de una demostración simbólica de desaprobación para el templo y sus dirigentes, hablando de aquello que dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es una parábola escenificada del juicio divino sobre la clase dirigente que controlaba Jerusalén. Así entonces el Señor llega al templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ellos estaban en el templo. Tenían un lugar de adoración, pero lo habían desvirtuado. No se estaba cumpliendo el objetivo por lo cual se levantó aquel templo, que era la adoración a Dios. Ellos habían hecho negocio del templo. Vendían las ofrendas para aquellos que venían y no tenían la ofrenda para presentarla ante el altar. Lo vendían en precios elevados, y muchas de aquellas ofrendas no eran aptas para ser presentadas ante el Señor. Así les dice: ustedes han convertido esto en un mercado, en una cueva de ladrones, porque solo les importa sus intereses personales, pero no la verdadera adoración. Así vuelve a Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, y al siguiente día, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquella higuera que parecía tener fruto, pero no lo tenía, ahora estaba seca debido a la palabra del Señor. Los discípulos se dan cuenta y se asombran, y Pedro le dice: Maestro, se ha secado la higuera que maldijiste. Y el Señor les habla acerca de la fe. De acuerdo a la Biblia de Andrews, nos dice su pie de página: el contexto de todo lo que pidáis es el incidente de la higuera estéril y la oposición de los dirigentes de Jerusalén. Si bien el comentario de Jesús puede tener una aplicación legítima fuera de ese contexto inmediato, lo que parece estar asegurado a los discípulos es que, a pesar de la oposición, Dios estará de parte de ellos y les dará la victoria. Nosotros no podemos ser como aquella higuera que aparentaba. No podemos ser como aquellos dirigentes que aparentaban. Es necesario que nosotros seamos verdaderos cristianos, que llevemos fruto, que hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado, con mucho amor, con diligencia, con esperanza, a tiempo y fuera de tiempo. Pero si pretendemos parecer y no lo somos, estamos secos como aquella higuera. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El día anterior el Señor había purificado, había echado a todos los cambistas, a todos los vendedores de ofrendas de ahí del templo. Ahora los principales se acercan al Señor y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No porque ellos creyeran en Jesús, sino porque querían tomarlo en alguna falta para así matarlo. Entonces el Señor también les dice, si ustedes me responden, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Yo les responderé. Ellos no tuvieron respuesta que dar, así que el Señor tampoco les respondió y siguió su camino. Mucha sabiduría necesitamos hoy también para dirigirnos a los demás acerca de aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra fe. Vivimos momentos difíciles, momentos peligrosos, pero también momentos gloriosos donde la palabra de Dios deberá ser predicada a todo el mundo, en donde muchos la aceptarán, pero también habrá algunos que querrán, por medio de aquella misma palabra, tomarnos y actuar en contra nuestro. El Señor puede darnos sabiduría. Estudiemos el Santo Libro, pidamos sabiduría que viene de lo alto, y el Señor nos dará en abundancia. Empecemos esta semana tomados de su mano poderosa. Le invito a orar. Oh Señor, gracias Padre Celestial por tu misericordia. Gracias porque en tu palabra nos recuerdas que es necesario ser, no parecer, que somos tus hijos, que nos llamamos cristianos y debemos, Señor, ser verdaderos cristianos. Es necesario que traigamos frutos, es necesario que no seamos estériles como aquella higuera o como aquellos dirigentes que pretendían, pero no lo eran. Señor, solo contigo, tomados de tu mano, solamente recibiendo sabiduría de lo alto, podremos hacer las cosas que tú nos has encomendado. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos de amor. Pedimos que durante esta semana tú nos dirijas, que tu ángel vaya delante de nosotros preparando el camino y que hagamos tu santa voluntad. Gracias, Señor. Pedimos también perdón por nuestros pecados, sabiendo que eres un juez justo y que pronto, Señor, tú nos liberas del pecado, que hagamos también nuestra parte. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una excelente jornada, una feliz y bendecida semana.